Hola, hola, estimados amigos de Práctica Test. Una vez más nos volvemos a reencontrar acá en la plataforma. Esperando que se encuentren bien cada uno de ustedes. En nombre del equipo les envío un saludo muy grande. Eh, Hoy día tendremos la segunda parte del tema en cuestión, revisando el libro del nuevo conductor profesional. ¿Qué podíamos ver el día de ayer? Ayer podíamos ver los elementos de seguridad que los conductores deben revisar a bordo del vehículo antes de salir a una ruta en el transporte de pasajeros, como por ejemplo las distribuciones que estén todas eh, completas, que tengan también los elementos de seguridad en caso de ocuparlos, como el martillo de seguridad, como los reflectantes, los pasamanos que estén de una forma firme, ya que se deben preocupar los conductores de locomoción colectiva, sobre todo clase A3, para el mantenimiento y la seguridad de los pasajeros. Eh, Jorge Cisternas también se presenta, nos saluda de esta forma. Jorge, le mandé un link en caso de cualquier problemita que tenga. Aquí lo voy a poner. Jorge, hay un, hay un link directo. Hay un link directo. Ahí, bueno. Ya. Como sabemos, saludamos nuevamente a Yundini, Gerardo, que estaba el día de ayer con nosotros en el primer tema que estábamos viendo, Paola Fuensalida, Jorge Cisternas y muchos más que están por ahí escondidos, pero no los podemos ver, así que les mandamos un abrazo gigante. Eh, los contenidos los podíamos ver ayer. Los contenidos eh, relacionados con la seguridad en el transporte público de pasajeros y también en la seguridad relacionada con los conductores postulantes a la clase B, deben siempre preocuparse de los extintores, de los primeros auxilios. En caso de, ayer le poníamos un tema a la clase de ayer, se llamaba En caso de. Nosotros estamos acostumbrados a la conducción, a la buena conducción, supuestamente, estar atento a las condiciones del tránsito, artículo 108, procurar estacionarnos en los lugares determinados, autorizados, y circular por los lugares de no cometer infracciones en la vía pública. O sea, el uso de la infraestructura vial que sea óptima de acuerdo a la normativa. Pero, ayer, ¿por qué le decíamos el tema en caso de? Porque en caso de algún siniestro de tránsito o en caso de que nos encontremos con algún herido, debemos aplicar primeramente los primeros auxilios. Es lo que primero debemos aplicar. Y estos se separaban en dos tandas. La primera consistía en prestar una atención primaria de los heridos. ¿Cómo evaluábamos a los heridos? En una atención primaria, eh, revisando el sistema CAD, el sistema de aire, el sistema de respiración, el sistema eh, de latidos que podamos tener el completo movimiento del paciente. Si ya le faltaba uno, ya teníamos problemas. Después de hacer la evaluación primaria, viendo que no haya ningún elemento atascado en su boca, que pueda respirar bien, que no tenga asfixia, y etcétera, muchas cosas más que vimos, debemos actuar ante los heridos, y esa ya vendría siendo la atención secundaria. ¿Cómo actuamos referente al herido? Ahora vamos a ir de acuerdo a la reacción en caso de incendio en los vehículos, ¿ya? Eso es lo que vamos a ver hoy día. No vamos a pasar mucho, recuerdo, de acuerdo a los cómo atender tanto a los heridos. Sí, cierto, nos faltó alguna parte que la vamos a terminar, y después nos vamos a ir a la reacción en caso de algún incendio. Así que esperamos que ya estén bien conectados la mayoría. Vamos con el compartimiento de pantalla. Ahí lo tenemos. Ya en su aparato tecnológico, ahí está, ya en su aparato tecnológico está apareciendo el índice en contenido. Estos tres primeros los vimos ayer.
Elemento de seguridad, primer auxilio y la evaluación primaria de los heridos y algunas partes de la actuación ante los heridos. Ahí. ¿Cómo debemos actuar? Si respira, no respira. El sistema de cómo podemos poner al herido en una posición de defensa o seguridad. También lo vimos en un video. Es muy bueno saber cuándo y cómo al herido. Yo sé que hay varios alumnos que no estuvieron ayer, así que vamos a repetir ese videito. Es bien cortito el video. Lo vamos a repetir mientras llegamos a las lesiones. Ayer quedamos en la evaluación secundaria. Aquí quedamos ayer. Evaluación secundaria. Cuando las heridas, a ver, colapso, shock, nariz exteriorizada. Sí, ahí quedamos ayer. Evaluación secundaria. Ya las hemorragias referente a cuando son interna, externa o exteriorizadas. ¿Se acuerdan, cierto? Supongo que sí. Supongo que sí. Ya, por aquí ya estamos con los asistentes. El chat se encuentra disponible. Ya nos escribió Jorge Cisterna y nos escribió Yundini Gerardo. Ya. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver ahora? La posición de seguridad que nosotros debemos poner al paciente. ¿Cómo se llama? Posición de defensa o seguridad. Es muy fácil, pero hay muchos que a lo mejor no lo pudieron ver ayer, así que la vamos a poner nuevamente. Es cortito, dura 1 minuto, así que atención, miren. Con este video aprenderás cómo hacer que una persona en estado inconsciente respire normalmente, colocándola en la posición lateral de seguridad. Túmbala de espaldas y asegúrate de que tiene las piernas juntas y siguiendo la línea de la columna vertebral. Agáchate a su lado. Acerca el brazo de la víctima a tu cuerpo lo máximo posible, doblándolo en un ángulo recto. Coloca el dorso de su otra mano contra su oreja a tu lado. Coloca la palma de tu mano sobre la suya y mantente en esta posición. Toma la pierna que queda más alejada de tu posición, colocando tu mano libre tras su rodilla y levántala, manteniendo su pie clavado en el suelo. Gira a la víctima tirando de su pierna hasta que su rodilla toque el suelo. Retira tu mano sin mover la cabeza de la víctima. Dibuja un ángulo recto con su pierna. Abre su boca con una mano sin que su cabeza se mueva. Cúbrela y vigila el estado en el que se encuentra, prestando especial atención a su respiración hasta que lleguen los servicios de emergencias. Antes de realizar la maniobra, si la víctima está tumbada boca arriba y respira con normalidad, no la muevas, gira únicamente su cabeza hacia un lado. Se dan cuenta que ese videíto les va a ayudar bastante a reconocer la posición de defensa. Es un video muy práctico, por lo tanto, ustedes también lo pueden buscar en las situaciones de internet para seguir trabajando. Vamos a la evaluación secundaria. Tras realizar la evaluación primaria, estabilizar al herido y controlar sus signos vitales, hay que valorar y actuar sobre otras lesiones. Otras hemorragias no masivas, heridas, quemaduras que implican un gran desequilibrio interno y pueden causar la muerte, como fracturas, y hay que controlar posibles complicaciones y decidir la inmovilización de los miembros afectados. Las fracturas son bien complejas. No siempre debo actuar de la misma forma, entonces debo conocer algunos temitas de acuerdo a las fracturas. ¿Ya? La evaluación secundaria. La protección vertebral. También es importante proteger la parte cervical de la columna. La protección vertebral o cervical consiste en mantener el cuello inmovilizado para protegerlo de los posibles movimientos bruscos con un collarín cervical, colocando las manos y los antebrazos extendidos a ambos lados de la cara, cabeza y cuello del herido. O poniendo ropa o arena
al lado de la cabeza, nunca debajo, sino que al lado. En el caso de los motoristas o motociclistas, como usted quiera llamarle, no se debe retirar el casco de seguridad de un accidentado, a menos que sea una persona que lo haga continuamente y que tenga las expertices necesarias. Si fuera necesario atender a la respiración del herido, la retirada del casco se realiza mediante una técnica determinada. Solo se debe emplear si se conoce adecuadamente, que asegure la inmovilización de la columna vertebral. Siempre hay que darle paso a no mover la columna vertebral. Recuerden que ayer veíamos algunos videos donde daban mucho énfasis al cuello, cabeza y tronco. ¿Se recuerdan? Las lesiones traumáticas tienen un origen violento, teniendo como protagonista un elemento externo. Son frecuentes en los accidentes de tránsito a los que están expuestos los conductores profesionales, que pueden ser directas o indirectamente. ¿Por qué decimos conductores profesionales? Recuerden, el conductor profesional, cuando saca su licencia, es para una amplitud laboral y mejor economía. La mayoría que saca licencia de conducir la saca para tener un mejor trabajo. Y por ende, para conducir en la vía pública y trabajar con su licencia de conducir, va a estar unas 8 horas fuera del domicilio o el lugar donde trabaja, sino que va a estar en la vía pública. Y eso consiste en que esté más expuesto a cualquier lesión traumática, ya sea directa o indirecta. ¿Cuál es la directa? Por el impacto de la persona contra el vehículo o el suelo o algún obstáculo. ¿Cuál es la indirecta? Por la desaceleración o aceleración que sufre la persona. Estas se producen lesiones internas muy graves. Por ejemplo, cuando acelera el conductor, hay algunos pasajeros que no se toman bien del pasamano y lamentablemente se desequilibran en la locomoción colectiva, hasta en el metro pasa muchas veces. Por tanto, hay un aviso inclusive en el metro de Santiago donde le dicen que si va hablando por celular, si va chateando o si va haciendo cualquier cosa aparte de ir en el vehículo, o sea, en el metro de Santiago, por favor, lleve sus manos en el pasamano, afírmese. Las lesiones politraumatismo, ¿qué significan? Que son graves, múltiples e inestables, que no las conocemos nosotros. ¿Qué es lo que producen? Complicaciones derivadas del propio traumatismo o en nervios periféricos, vasos sanguíneos y vísceras. Pueden tener consecuencias fatales. Si el accidentado ha tomado alcohol, la probabilidad de muerte se multiplica por 4, ya que son accidentes muy graves, múltiples. Las lesiones craneoencefálicas y faciales pueden estar debidas ¿a qué? Al desplazamiento brusco del cuello en los atropellos, al impacto contra el parabrisas o estructuras interiores del vehículo y al ser expulsados del vehículo. Al tener un impacto contra el suelo, esto va muy relacionado con los conductores de motocicletas y bicicletas, ya que lo primero que golpea el pavimento es su cabeza, su cuello vertebral, su cervical. Saludamos a Juan Salazar, le damos la bienvenida. Saludamos a Alonso Flores. Saludamos a Robert Eduardo Ponce, también que está con nosotros. Paola Fuensalía, ya estaba con nosotros hace rato, y Jorge Cisternas. Se debe sospechar este tipo de lesión en el caso de lesiones en cabeza o cuello, hemorragias exteriorizadas por oído y o nariz. Recuerden, las hemorragias exteriorizadas, ¿cuáles son? Exteriorizadas, todas las que son internas, pero tienen su salida por un orificio natural del cuerpo humano, ya sea nariz, oído, boca, ano, genitales, etc. Las hemorragias internas, recuerden cuáles son las hemorragias internas, son las que
son internas del cuerpo y no se pueden percibir desde afuera. Las hemorragias externas, ¿cuáles son las hemorragias externas? Las que son producidas a causa de algún golpe o algún corte en la piel. Seguimos. Se debe sospechar de este tipo de lesión en caso de pérdida de conciencia, sensibilidad o movilidad. Pasajeros o conductores de motocicleta. Ahí se debe sospechar de las lesiones craneoencefálicas y faciales. Lesiones en la columna vertebral. ¿Cómo nos damos cuenta que el paciente, en este caso el herido, ha producido una lesión en la columna vertebral? Estas se producen. Las causas de este tipo de lesión son las mismas en que las lesiones craneoencefálicas. Algunos síntomas de estos son los siguientes. Está consciente y tiene heridas o golpes por encima de los hombros. Tiene una lesión cervical. Tiene algún parálisis de alguna parte del cuerpo. Es porque la lesión está en la columna vertebral. Tiene ausencia o alteración de los reflejos. Aumento o disminución. Se alteran los reflejos. Es pasajero o conductor de un vehículo de dos ruedas. Emisión incontrolada de orinas o heces. O sea, no controla. Lesiones en tórax y abdomen. ¿Cómo nos damos cuenta que el conductor o el herido tiene una lesión en el tórax o en la parte del abdomen? Algunos síntomas son las dificultades respiratorias, el dolor al tomar aire y la tos persistente. Pueden estar causadas por el impacto contra el volante y las estructuras interiores del vehículo. La colocación inadecuada del cinturón de seguridad, la aceleración, la desaceleración brusca y los atropellos. Ante una posible lesión en el tórax, ¿qué se debe hacer y qué no se debe hacer? No se debe tocar la herida, colocando tan solo un apósito en la zona. No dar bebida ni comida al accidentado e indicarle que respire lentamente. Bueno, recuerde que no se le debe dar líquido al paciente, al herido, de ninguna manera. Colocar al accidentado en posición de defensa sobre el lado lesionado. ¿Para qué? Por si hay alguna hemorragia interna, externa o exteriorizada. Entonces, siempre la parte del herido hay que dejarla hacia abajo en la posición de defensa para facilitar la respiración del pulmón que se encuentre sano. Vigilar la aparición de algún estado de shock del herido. Contusiones. ¿Qué significan las contusiones? Estas se producen por golpes o caídas que provocan daños en los tejidos sin romper la piel. La más grave se producen por aplastamiento. Si el accidentado presenta contusiones, ¿qué debemos hacer? Aplicar frío en la zona, evitando el contacto con la piel. Mantener en reposo absoluto la zona afectada e inmovilizar al herido. No debemos tocar los hematomas y elevar la zona afectada. Cubrir ligeramente al herido para que no pierda su calor. Para eso se cubre al herido. A ver, vamos a enviar Robert. Debes tener una señal baja. Envío un link. Ya, vamos a enviarle el link a Robert acá. Ya. A ver. Sí, estamos impecables en la señal. Ya. Vamos al desglose y conocimiento de las heridas. Pueden deberse a cortes, a contusiones o heridas punzantes.
Ante un accidentado con heridas graves, ¿qué debemos hacer y no hacer? No retirar los objetos que se han incrustado en el paciente y tampoco debemos tapar la herida por encima con algún apósito fijado a una venda cuando hay algún elemento incrustado. Cortar la hemorragia si la hubiera. ¿Cómo se corta? Si hay salida de vísceras. Acostar al herido y cubrir los órganos con paños húmedos y no mover al herido. Quemaduras. ¿Cómo vamos con las quemaduras? ¿Cómo va Robert? ¿Escucha o no escucha Robert? Quemaduras. Las quemaduras pueden producirse por calor o por rozamiento. La gravedad depende de la profundidad, temperatura y tiempo de exposición y la extensión de acuerdo a la superficie quemada. ¿Cómo actuar con un accidentado que presenta quemaduras? Es difícil el tema, es muy difícil. Nosotros creemos que nunca nos va a pasar esto, pero lamentablemente ya a algunos le ha pasado. Debemos extinguir el fuego con mantas o materias similares. No usar agua ni extintores en las quemaduras, intentando envolver al herido. Si lo único recurso es el extintor, no dirigirlo directamente al cuerpo. No se debe tocar la zona quemada, se debe quitar la ropa de herida, pinchar la zampoña, no se debe hacer nada de esto y aplicar pomada o crema. No debemos hacerlo. Muchos dicen, no, aplique crema. No, primero tiene que respirar la zona. Refrigerar la zona con agua fría. Si es una extremidad, sumergírsela en agua. Colocar una gasa o venda húmeda sobre la zona quemada, después que ya ha respirado la zona quemada. Nunca vendar juntas dos superficies quemadas. Es decir, si se vende una mano, debe ser con los dedos separados. Mantener elevada la zona quemada para disminuir la hinchazón y el edema. Vigilar la aparición del paciente o el herido si va a comenzar un shock o si presenta otras complicaciones. Ay, ay, ay. Fracturas. Las fracturas pueden ser cerradas, abiertas o un poco más complicadas. Antes de leer el tema de la fractura, nos vamos a ir con un videíto que tengo por acá que nos explica la diferencia que hay entre una luxación, esguince o fractura, de acuerdo a un video de la clínica alemana. Atención, chiquillos. Vamos, Robert, espero que escuches bien. ¿Qué hacer en caso de luxación, esguince o fractura? Los accidentes pueden ocurrir en cualquier situación, y si bien muchas veces no suelen tener mayores consecuencias, en ocasiones pueden causar lesiones graves en un músculo, hueso o articulación. Revisa algunas recomendaciones sobre qué hacer frente a un accidente. Luxación. Lesión de una articulación en la que los extremos de dos o más huesos se salen de sus posiciones normales. Esguince. Lesión que afecta tendones y ligamentos de una articulación. Fractura. Pérdida de la continuidad de un hueso. Puede ser expuesta cuando sale el hueso y deja una herida en la piel. Produce deformación y mucho dolor. Recomendaciones. Si sospechas de una lesión grave en un músculo, hueso o articulación, inmoviliza la parte lesionada. Puede haber una herida, cambio de coloración en la piel, sangramiento o deformidad. Para inmovilizar, usa tablas, periódicos enrollados o cartón como férulas. Estas deben ser rígidas. El largo de las férulas debe sobrepasar la articulación por encima y debajo de la lesión. Cubre con gasa estéril en caso de existir heridas. No manipules, ya que puede haber una fractura expuesta. Amarra con tiras de tela, corbatas, pañuelos, cinturones o vendas. Usa tela o venda suave para poner entre el miembro fracturado y la férula. La inmovilización no debe cubrir la lesión, para observar durante el traslado. Inmoviliza la extremidad sin cambiar su posición, luego mantener en alto. Si la lesión es en la extremidad inferior, no retirar el zapato para evitar movimientos innecesarios. Si la lesión es en una extremidad superior, retirar anillos y pulseras antes de que se produzca inflamación de la zona. No realizar masaje ni aplicar pomadas.
Calmar el dolor con frío local con una bolsa de hielo o cold pad envuelto en una toalla. No colocar el hielo directo sobre la piel. Cuando no esté seguro de cuál es la lesión, se debe tratar como si fuera una fractura. Traslada a un servicio de urgencia manteniendo la inmovilización y la extremidad en alto. Intenta conocer si la persona tiene alguna enfermedad, alergia o usa medicamentos y entrega la información al recibir la atención profesional. Si es tu salud, es la alemana. Bueno, acá nos van a tener que dar una comisión por la publicidad que le estamos haciendo a la clínica, pero agradecemos también la información que nos entrega, ya que es muy idéntica a la que tenemos nosotros en la plataforma de Practicatest y en el libro del nuevo conductor profesional. Así que vamos con las fracturas. Las fracturas pueden ser cerradas, abiertas o complicadas. Cuando son cerradas no hay ruptura de piel, pero puede salir un hematoma. Cuando son abiertas hay rotura de piel por el propio hueso o por el objeto que impactó. Pueden causar infección. Cuando son complicadas, con lesiones de vasos sanguíneos, ha tomado nervios y articulaciones o vísceras. Ante un accidentado que presenta fractura ósea, fractura de hueso, tapar la herida, cortar la hemorragia si la hay, inmovilizar la zona de la fractura y, si es posible, colocar un entablillado tal como lo veíamos en el video. Hasta ahí podríamos ver la actividad referente a la seguridad y también los primeros auxilios a un accidentado. Vamos a ver ahora cómo procedemos. ¿Se acuerdan ayer que les dije que la clase de ayer y hoy tenía un tema específico que era en caso de que me sucediera algo? Ahí ya teníamos los primeros auxilios en la atención primaria y secundaria para los heridos. ¿Y cómo debemos reaccionar ahora? Vamos a ver en caso de incendio. Vamos en la pantalla, chiquillos. Dicen, los productos de la combustión, como calor o transferencia de calor. En el calor, cada materia desprende distintas cantidades. Las temperaturas elevadas producen en el ser humano deshidratación, agotamiento, estrés térmico, problemas respiratorios e inclusive quemaduras al llegar incluso a la muerte. Transferencia de calor, ¿cómo se transfiere el calor? ¿Cómo se transmite? Este es uno de los factores determinantes para que se genere un incendio y tiene una influencia determinante en su extinción. Las formas de transmisión de calor en un incendio son radiación, convección y conducción. Recuerden bien, las formas de transmisión del calor en un incendio son radiación, convección y conducción. ¿Qué es la radiación? Emisión de calor por producto de infrarrojos y ultravioleta, que calientan a los objetos que están cerca. Por medio de la convección, en la transmisión del calor a través de aires y de los gases generados. La transferencia de calor, cómo se transmite en un incendio, también son por conducción. Transmisión de calor desde la zona más caliente hacia la más fría. Vamos con los productos de la combustión. Seguimos, teníamos el calor, la transferencia de calor y el humo. Mire, el humo, aunque usted no lo crea, está compuesto por partículas sólidas y líquidas en suspensión en el aire. El humo es más o menos denso en función del combustible, pero también es un factor de riesgo, porque provoca situaciones de pánico por la falta de visibilidad y por la asfixia que produce al ser humano. Las partículas calientes del humo pueden producir quemaduras en los ojos o activar otro incendio lejos del foco original. Esto sucede bastante hoy en día con las calores que se producen en el sur de Chile y lamentablemente afectan a la ciudadanía y a las personas que están en esos lugares. Vamos a ver otro producto de combustión, que son los gases.
Es un espacio cerrado. El fuego genera gases tóxicos y asfixiantes, como el monóxido de carbono. Los gases producen pérdida de coordinación en el ser humano, desorientación, inconsciencia, envenenamiento y puede llegar hasta inclusive la muerte. Métodos de extinción. ¿Cómo se extinguen todos estos procesos que producen la combustión? La extinción de un fuego se produce simplemente eliminando uno o más elementos que lo originen. O sea, todos estos elementos originan el fuego. Todos los fuegos se extinguen mediante alguna de estas 4 formas o combinación de ellas. Entonces, ¿qué es lo que teníamos al principio? Vamos a repasar. Teníamos los productos de la combustión referente al calor, se puede transmitir por factores determinantes, el humo que tiene partículas que pueden ocurrir quemaduras en los ojos y activar otro incendio lejos del foco original, los gases, también en un espacio de gases tóxicos que producen envenenamiento con el monóxido de carbono. ¿Cómo realizamos la extinción de todos estos productos que producen la combustión? La extinción de un fuego se produce simplemente eliminando uno o dos elementos o más elementos de los que lo originan. Todos los fuegos se extinguen mediante alguna de estas 4 formas o alguna combinación. Extinción por reducción de la temperatura. Lo primero que debemos hacer, enfriar. El elemento más empleado para esto es el agua, pero en algunos casos puede ser peligroso, por ejemplo, para extinguir fuegos en metales y en aceite, ya que esto puede producir un efecto rebote. Extensión por separación del combustible, desalineamiento. Entonces, desalimentación, o sea, dejar de alimentar la combustión. Entonces tenemos que separar, un ejemplo, cuando tenemos gasolina en el piso y empieza a correr el fuego por el hilo de la gasolina, nosotros tenemos que procurar ponerle una separación a esto para que nos siga el emprendimiento. Por ejemplo, para los fuegos producidos por gases como el butano, una vez consumida la totalidad del gas, el fuego se extingue. Si se apaga el fuego, pero no se cierra la válvula de la salida de gas, se transformará en bolsas de gas que podrán arder de repente o mediante una explosión. Extinción por dilución o desplazamiento del oxígeno. El fuego se puede apagar reduciendo el porcentaje de oxígeno, empleando varios métodos. Aquí hay una persona que siempre sale en las redes sociales que apaga por el desplazamiento del oxígeno, por sofocación, apaga un balón de gas cuando está lanzando la llama y le tira una manta y ahoga, en este caso, sofoca el oxígeno. Y con eso para el fuego. Se extingue la dilución del desplazamiento. Empleando otros gases como el dióxido de carbono o el argón, separando el aire y el material combustible. Por ejemplo, en el caso de líquido inflamable, mediante una capa de espuma o de mantas ignífugas. Extinción por inhibición de la reacción en cadena. Esta es una inhibición catalítica. Se suelen emplear agentes extintores, como polvos químicos secos, y este método es efectivo en los gases y en los líquidos, ya que estos arden con llama, pero no para los fuegos con brasa. Protocolo para el uso de extintores. ¿Ya? Aquí, ¿cómo debemos actuar en caso de que haya un incendio y cómo debemos movernos en el uso de los extintores? Esto es algo muy simple que aparece acá. Los extintores son útiles, pero solo si se saben emplear de forma adecuada. En primer lugar, se deben seguir estas indicaciones. 1. Colocar el extintor en el suelo. 2.
sujetar con una mano el asa de transporte junto a la manguera si la tiene. Vamos a ver un videito más adelante. 3. Inclinar ligeramente el extintor. 4. Retirar el seguro con la otra mano. 5. Antes de acercarse al fuego, realizar una prueba disparando al suelo. 6. Al caminar con el extintor, llevarlo en un costado o apoyado en la cadera. Ahí ya podemos realizar el uso protocolar del extintor. Siempre, la mayoría de las veces, en los vehículos, el fuego se produce por las ruedas. Eso nos indica el libro Nuevo Conductor. Por tanto, ¿qué debemos tener claro? Que debemos tirar el producto del extintor, lo debemos tirar en zigzag, desde abajo hacia arriba. Y el viento, el aire, debe darnos en la espalda, no debe darnos de frente, porque si no, podemos tener un efecto de vuelta de todo lo que es el calor de la combustión. Ya, vamos a ir ahora con un videito, ya, porque aquí el protocolo del uso de los extintores. Vamos a buscar el tiro. Extintor. Extintor. Tenemos dos. Este es uno bien, a ver. Sí, este es uno bien cortito de la niña del Duoc, me parece. Sí, atención. Hola, mi nombre es Paula Pandolfa, soy alumna de Prevención de Riesgos de Duoc UC, sede Valparaíso, y hoy te daré algunos consejos para que puedas utilizar el extintor de tu auto en caso de emergencia. Primero, debes tomar el extintor y fijarte en el seguro, que es esta argolla que se ubica bajo las manillas. Tomas el extintor con una mano abarcando las dos manillas y con la otra mano retiras el seguro tirándolo fuerte y ya estás en condiciones de disparar el extintor. Una vez que sacaste el seguro, apuntas a la base del fuego, no a la llama o al humo, y aprietas el gatillo moviendo el extintor en abanico. Una vez que hayas terminado de usarlo, no debes deshacerte del cilindro, ya que lo puedes recargar y utilizar nuevamente. Recuerda verificar periódicamente la fecha de vigencia del extintor, de modo que lo puedas utilizar en caso de emergencia. Y no lo andes trayendo en tu auto solo para cumplir con los protocolos que indica la revisión técnica. Ahí teníamos una enseñanza de una niña del Duoc. También les vamos a cobrar porcentaje de comisión por salir por las pantallas del Duoc, ¿ya? Y ahora vamos a ir a ver el uso referente al extintor en la Asociación Chilena de Seguridad. Este también es muy bueno, porque no solamente aparece cómo debemos combatir el fuego, sino que también cómo combatir otros causales que provocan el incendio. Uso y manejo de extintores. Prevención y control de incendios. El fuego es una reacción química sostenida con generación de luz y calor en que se combinan materiales combustibles con el oxígeno del aire en presencia del calor. Pero para que el fuego se mantenga ardiendo es necesario otro elemento, la reacción en cadena. La reacción en cadena desprende calor que es transmitido al combustible, realimentándolo y continuando la combustión. Fuentes que pueden generar calor. La acción mecánica. La fricción entre dos cuerpos o por compresión de un gas. La acción eléctrica. Arco eléctrico. O bien por resistencia eléctrica. Las reacciones químicas exotérmicas. Muchos compuestos reaccionan químicamente liberando calor. El más común es la combustión. Formas de transferencia de calor. Por conducción, por radiación y por convección. ¿Qué es un incendio? Fuego en descontrol que pone en peligro la vida, la naturaleza, el medio ambiente y los bienes. ¿Qué es un amago de incendio? Fuego incipiente, descubierto y extinguido oportunamente. Medios para combatir el fuego. Medios pasivos. Los medios pasivos son las medidas validadas por las normativas vigentes que nos permiten facilitar la evacuación.
Medios activos. Los medios activos nos permiten tomar medidas o reaccionar en forma proactiva frente a incendios o amagos de incendio. Los dispositivos de extinción son aquellos que, mediante el uso de agentes extintores como polvo químico seco, dióxido de carbono comprimido u otros, permiten apagar el fuego. Clasificación de fuegos. Fuegos clase A. Combustibles sólidos. Son fuegos de combustibles derivados de la celulosa, tales como maderas, papeles, cartón y textiles. El símbolo es un triángulo verde con la letra A. Fuegos clase B. Combustibles líquidos y gaseosos. Son fuegos productos de la combustión de líquidos, generalmente derivado de hidrocarburos, tales como aceites, bencinas, parafinas, grasas, petróleo. El símbolo es un cuadrado rojo con la letra B. Fuegos clase C. Equipos eléctricos energizados. Son fuegos donde existe riesgo en lo referente al contacto con la energía eléctrica, como motores eléctricos, transformadores y aparatos eléctricos. El símbolo es un círculo azul con la letra C. Fuegos clase D. Metales combustibles. Son fuegos derivados de materiales reactivos y metales alcalinos, tales como el magnesio, sodio y aluminio, entre otros. El símbolo es una estrella amarilla con la letra D. Fuegos clase K. Equipos de cocina. Son fuegos que ocurren en equipos de cocina que involucran aceites y grasas vegetales o animales. El símbolo es una sartén con llamas. Tipos de extintores. Dióxido de carbono, CO2, son para fuegos clase B y clase C. Contienen dióxido de carbono comprimido. Polvo químico seco, son para fuegos clases A, B, C y D. Contienen sales inorgánicas, finamente pulverizadas y aditivos. Químicos húmedos, son para fuegos clase K. Contienen un agente de bajo pH indicado para extinguir aceites en inflamación. Procedimiento en el uso de extintores. Uso del extintor de polvo químico seco. 1. Mantenga la calma. De lo contrario, su acción puede ser más peligrosa que el mismo fuego. 2. Retire el extintor con cuidado. Evite golpearse y golpearlo. 3. Tome el extintor de la manilla al trasladarlo. 4. Una vez en el lugar donde está el fuego, sujete bien el extintor y solo en ese instante retire el seguro. 5. Sostenga firme el extintor de la manilla y presione la palanca con la cual se pone en acción el extintor. Al presionarla se abre la válvula de escape y sale el polvo químico seco. 6. Sostenga la manguera direccionando siempre el chorro de polvo químico seco a la base del fuego. Haga un movimiento de abanico de manera vertical y horizontal. 7. Completada la operación y extinguido o no el fuego, retírese del lugar para que bomberos tome el control. Uso del extintor de dióxido de carbono. 1. Mantenga la calma. 2. Retire el extintor con cuidado. Evite golpearse y golpearlo. 3. Tome el extintor de la manilla al trasladarlo. 4. Una vez en el lugar, sujete la manguera de la empuñadura existente en la parte anterior de la boquilla y solo en ese instante retire el seguro. La temperatura de descarga de un extintor de dióxido de carbono es de -79 grados Celsius. Por esto, y para evitar quemaduras, asegúrese de que antes de realizar la descarga, la boquilla por donde sale y se guía el agente extintor esté en dirección hacia el fuego, para evitar cualquier contacto con el dióxido de carbono. 5. Sostenga firme el extintor de la manilla y presione la palanca. Con esto se pone en acción el extintor. Al presionarla se abre la válvula de escape y sale el dióxido de carbono. Los extintores de dióxido de carbono de cilindro pequeño deben tomarse de la palanca y de la base del extintor. 6. Direccionando siempre el chorro de dióxido de carbono a la base del fuego, haga un movimiento de abanico de manera vertical y horizontal. 7. Completada la operación y extinguido o no el fuego, retírese del lugar para que bomberos tome el control. Si se activa la alarma o en presencia de humo,
inicie el proceso de evacuación. ¿Qué les parece, amigos de Práctica Test? Un muy buen video, yo creo que completísimo para lo que estamos estudiando, completísimo ya que muchos de nosotros creemos a veces que existe un tipo de extintor, pero la verdad es que hay varios tipos de extintores y que son para diferentes mecanismos. ¿Ya? Veíamos algunos que actúan sobre la madera, sobre el cartón, los clase A, los clase B sobre otro tipo de aceite, los clase C hasta los K que eran para las cocinas, producto del aceite, la grasa y etcétera. Son diferentes símbolos. Entonces hoy día, cuando usted vea un extintor, usted véale la letra que tiene. Desde ahora yo creo que va a empezar a mirarla y se va a dar cuenta para qué sirve ese extintor. ¿Ya? Así que qué bueno que haya puesto atención. Así que vamos a ir, después del extintor, vamos a ir a leer fuegos al aire libre. ¿Ya? Lo que nos compete a nosotros en la vía pública. Indicaciones. Debo colocarme de espalda al viento. Parece que lo habíamos dicho, pero importante recordarlo. Agacharse ligeramente para reducir la superficie del cuerpo expuesto al calor y las llamas. Dirigir el primer disparo medio metro antes del fuego para probar. Continuar atacando el fuego por su base. No acercarse nunca demasiado al fuego, ni darle la espalda aunque él parezca extinguido. Limpiar la superficie en llamas barriendo en zigzag. Y recuerde que va desde abajo hacia arriba. No a la base, no donde está la llama, no donde está el fuego, sino que abajo, a la base. El incendio suele producirse al detener el vehículo. Estamos hablando de la conducción. Además del calor que desprende, hay que tener en cuenta los gases tóxicos que se producen para extinguir el incendio de un neumático. La pregunta es, ¿dónde comienza? La mayoría de las veces, según el porcentaje de incendio, ¿dónde comienza el fuego? En los neumáticos. Aproximadamente a la rueda incendiada desde un lateral por el peligro del reventón, por el viento por la espalda y efectuar disparos cortos, no largos, porque hay una pregunta que aparece así. Dirigir el agente extintor de abajo hacia arriba sobre la base de las llamas, sin acercarse mucho al fuego y nunca colocarse bajo el vehículo. Una vez extinguido el fuego, retirarse unos pasos y observar la rueda para actuar si se produce una reignición. Refrigerar la rueda con agua en cuanto sea posible, en pequeñas cantidades o pulverizada. Este tipo de fuegos puede producirse por el calentamiento de los neumáticos, por estar a muy baja presión, pero también por el uso excesivo de los frenos. Por ejemplo, en un descenso pronunciado, en este caso, no se debe usar agua para refrigerarlo, sino que se debe detener el vehículo y vigilar mientras se enfrían. Las ruedas son el lugar donde se inicia un incendio con más frecuencia. Fuego debido al freno eléctrico. El fuego puede producirse en distintos sitios. Si es en una rueda, se debe proceder siguiendo los procedimientos anteriores. Si el incendio se ha trasladado a los maleteros del bus, ¿qué debemos hacer? Abrir con sumo cuidado, por riesgo de quemadura, la zona de carga por el lado más protegido del viento, que el viento me dé en la espalda, y desde un lado para evitar posibles llamaradas. Aplicar el agente extintor con disparos cortos desde abajo hacia arriba, sobre la base de las llamas, barriendo en zigzag. Observar una vez apagado el fuego, por si se producen reigniciones, y al último, refrigerar con agua. Ya, ahí es donde estamos abriendo el capó, para que entienda bien el conductor que ya le han sucedido estas, lamentablemente, situaciones. Fuego debido a cortocircuitos.
¿Qué debemos hacer? Número 1, localizar el lugar del incendio. Número 2, accionar el sistema de desconexión eléctrica. Debo desconectar la batería. Número 3, si el fuego está localizado en el interior, actuar siguiendo las pautas descritas anteriormente. Número 4, si el fuego está localizado en el interior de la cabina o del habitáculo. El mejor sistema de extinción es el agua nebulizada, siempre que no haya derrame de líquido inflamable. Al abrir la puerta se puede producir un enriquecimiento de oxígeno en la combustión que aumente la intensidad del fuego. Hay que tener cuidado. Se debe tener especial precaución al emplear extintores de polvo, ya que reducen la visibilidad para evacuar el vehículo. Tener cuidado con el aumento de llama y su dirección. O sea, aquí vamos a salir expertos, a lo mejor no en la conducción, pero sí en lo que debemos hacer en caso de incendio y de primer auxilio. Fuego debido a los sistemas de alimentación. ¿Cuáles son los sistemas de alimentación? Batería, también parecen ser eléctricos. Miren, derrame de combustible, etc. Suelen producirse después de un accidente, en el que también se derraman líquidos inflamables. Modo de extinción es accionar el desconectador de la batería. Si el incendio es por derrame de líquido, empezar la extinción durante la parte inferior en zigzag y subiendo el chorro del agente extintor hasta la fuente del derrame. Si hay algún obstáculo, contar con al menos otra persona para avanzar cada uno desde algún lado, acorralando el fuego. No deben ponerse enfrente uno del otro. No emplear agua, ya que se propagaría el incendio. Eso sucede cuando se emplea agua en este caso, en los sistemas de alimentación. Fuego debido a averías de orden mecánico, a fallas de orden mecánico. Su origen puede estar en el alternador, el motor de arranque, el compresor de aire acondicionado o en algunas otras averías mecánicas con bajo nivel de incidencia. Antes de abrir el portón del motor, estamos hablando del capó, disparar con el extintor 2 veces por la rejilla de aire o por debajo del portón. ¿Para qué? Para reducir el efecto de una expansión por el humo y por los vapores acumulados. Actuación del conductor en un incendio. A ver, vamos a ver. ¿Cómo debemos actuar? Incendio en un vehículo cuando va en circulación. Si en el vehículo viaja un acompañante o un guía, comunicarle de inmediato la situación, dándole las primeras instrucciones antes de detener el vehículo. Permiso. Accionar las luces de emergencia, ir frenando con precaución, deteniendo el vehículo fuera del tránsito posible. Se debe tener precaución de no arrimar el foco del fuego del bus a otro potencial de combustible. Por ejemplo, hierbas secas, vallas de madera, residuos urbanos, etc. Porque se va a producir otro incendio en otro foco. En caso de incendio de un bus, abrir las puertas para la evacuación de los ocupantes siguiendo las siguientes pautas. Esto es para los conductores clase A2 y A3. Si el incendio es en el lado izquierdo, abrir las 2 puertas. Si el incendio es en el lado derecho, debe abrir solo la puerta que esté más alejada al fuego. Tener presente el empleo de las salidas de emergencia, ventana y escotilla. El comportamiento de los pasajeros también depende en gran medida de su actuación. La comunicación de pasajeros con usted debe ser rápida y concisa, intentando no crearle pánico a ninguno de ellos ni angustia. Los pasajeros deben abandonar el vehículo en orden y rápidamente alejarse en dirección contraria al viento en el punto de la reunión distante de la calzada. Número 4. Accionar
el desconectador de la batería de la cabina. Debo desactivar todo. Si no hay acompañante, solicitar a algún pasajero la comunicación del servicio de emergencia que le vaya ayudando a comunicar y a que la gente no se altere ni se produzca alguna angustia. Seguir el procedimiento de extinción. Incendio en un vehículo después de un accidente. Muchas veces después de los accidentes los vehículos derraman combustible. Entonces hay otros factores que debemos revisar. Dependiendo del estado de los heridos, los vehículos implicados y los otros factores, dimensiones del incendio, posibilidades de extinción o tipo de carga, se debe optar por proteger a las personas atacando primero el fuego. Por el contrario, si es imposible extinguir el fuego, evacuar y alejar a los heridos. ¿Cómo evacuamos a los heridos? Como norma general, nunca se debe mover un accidentado y menos aún trasladarle un servicio de urgencia. No podemos, no estamos autorizados. Eso nos indica la ley. Los que están autorizados son los vehículos de emergencia, carabineros, ambulancias, bomberos, PDI. Entonces, el transporte de los heridos en accidentes de tránsito debe realizarse en los vehículos destinados a tal efecto, ambulancias o transportes aéreos, y por profesionales, por personal que esté capacitado. Tanto la movilización de los heridos como su transporte solo se pueden realizar en casos excepcionales. ¿Cuándo? Si es preciso colocarlo en posición de defensa o seguridad o anti-shock. Si hay un incendio o riesgo elevado del mismo, ahí lo corro, pues, lógico. Si existe riesgo de que el herido sea atropellado o sufra un nuevo accidente, lógico. Saludamos a Camila, que se conecta con nosotros nuevamente. Si es necesario realizar una reanimación cardiopulmonar, ahí estoy autorizado para mover al accidentado, pero de otra forma no. Los ocupantes del vehículo accidentado solo pueden ser sacados por el personal especializado, salvo en casos excepcionales. Si es necesario sacar al accidentado del vehículo interior, ¿qué debo hacer? Comprobar que el cuerpo no esté atrapado por fierros, volantes, pedales, etc. No llegar y tirar, prestando atención a sus piernas, a sus pies, a sus brazos, a sus manos, a sus extremidades. Extremar las precauciones y alejarse lo máximo posible de los sistemas del airbag que no se hayan activado. Recuerden que en cualquier momento se pueden activar. Para evitarlo, desconectar la batería y, si es posible, esperar 10 a 15 minutos antes de iniciar la evacuación. La maniobra de evacuación comienza actuando sobre el asiento y el volante, intentando conseguir la máxima amplitud. A continuación, ¿cómo debo hacerlo? Me debo colocar detrás del herido y pasar un brazo por debajo del brazo y la axila del herido y sujetar la muñeca del lado contrario. Pasar el otro brazo por debajo de la axila y sujetar la mandíbula del accidentado. Extraerlo procurando que no se mueva el cuello, evitando así flexiones o torsiones en la columna vertebral. Lo hemos dicho otras veces. Cabeza, tronco, cuello. Para extraer a un herido desde la cabina de un camión, se debe contar con la ayuda de otra persona por la dificultad que presenta la altura de este vehículo. Si la cabina es amplia, la preparación para el descenso se hace en el interior, para bajarlo lo más recto posible, traccionando tanto el auxiliador que está en la parte superior como el que está en la parte inferior, con el fin de mantener la columna recta y sin torsiones. En el caso de necesitar mover al herido fuera del vehículo, debe moverlo una sola persona. Se precisan al menos 3 auxiliadores para inmovilizar correctamente el eje cabeza, cuello, tronco en la inmovilización. Utilizar el llamado método de auxiliadores alternados para estar seguro. Colocar al herido preferentemente boca arriba.
a menos que el herido esté con convulsión o vómitos o hemorragia. Ahí se pone en posición de defensa. Los auxiliadores se colocan al lado de los heridos, ¿ya? Y los auxiliadores levantarán suavemente y a la vez. Ya, ¿cómo debemos evacuar un bus? Ya lo vamos a ver un poquito más adelante, ya que ahora vamos a ir con algunas preguntitas. Esto nos habla de evacuar el bus, durante la evacuación, cómo debo, ojo, que no esté atascado el paciente, que no se devuelvan a buscar alguna cosa que se le haya perdido, que se le haya caído. Debo estar completamente seguro de que no queda nadie en el vehículo en caso de incendio. A veces quedan niños, a veces los niños se esconden debajo de los asientos, también tenemos que tener una especial precaución por ello. Que la gente que baje al último, es el capitán, el conductor y el capitán, que la gente adulta, los que puedan echar una miradita, que bajen al último, una especial revisión, volver a revisar que no quede nadie en los asientos. ¿Ya? Vamos a ir ahora con algunas preguntitas referente al tema que estamos tratando el día de hoy. ¿Cierto? El tema del día de hoy, aquí está. Actuación, elevación primaria y secundaria y la reacción sobre los heridos. Aquí estamos. Ya, chiquillos, atención. ¿Cómo nos movemos en esta situación? Referente al tema de hoy, que es muy diferente a los temas normales. ¿Cómo debemos enfrentarnos a un incendio al aire libre? A. Colocándonos de espaldas al viento. B. Refrigerar con agua. C. Dirigir el agente extintor de abajo hacia arriba sobre las bases de la llama, sin acercarse mucho al fuego, nunca colocarse bajo el vehículo. A ver, ¿cuál será la respuesta correcta? Ya por acá tengo el chat, lo voy a mover un poquito más acá, que ya está chateando Robert y Camila. Me dicen colocándonos de espaldas al viento, ¿cierto? ¿Cómo debemos enfrentar un incendio al aire libre? Puede estar entre la A y la C, porque refrigerar con agua no es lo más normal. Y lo que dice la C, vamos a estudiar, mira. Dirigir el agente extintor de abajo hacia arriba, sobre la base de las llamas, sin acercarse mucho al fuego, nunca colocarse bajo el vehículo. Pero aquí está hablando, bajo el vehículo, aquí está hablando incendio al aire libre. Colocamos de espalda al viento. Muy bien, Robert. Puede venir la confusión en la letra C, pero está hablando de el vehículo. Seguimos. La siguiente pregunta dice lo siguiente. ¿Cuál de las siguientes medidas es correcta si se ataca un incendio del vehículo al aire libre? Es diferente. Del vehículo al aire libre. A. Agacharse ligeramente para reducir la superficie del cuerpo expuesta al calor. B. Dirigir el primer disparo al extintor desde una distancia de a lo menos de 1 metro antes del fuego. C. Colocarse de frente al viento. Ya la C ya sabemos que es ilógico. Pero está entre la A y la B. A ver, pero dice, ¿cuál de las siguientes medidas es correcta? Si se ataca un incendio del vehículo al aire libre. O sea, estamos atacando el incendio de un vehículo al aire libre. A. ¿Me debo agachar ligeramente para reducir la superficie del cuerpo expuesta al calor? Podría ser. ¿Debo dirigir el primer disparo al extintor desde una distancia de a lo menos de 1 metro? No, por ahí no, porque eso es para la rueda. No es para el vehículo netal. A ver, vamos a ver la letra A. Correcta. ¿Se dan cuenta? Atención, Paola y Alonso. La letra B es para cuando comienza el incendio desde un neumático. La letra B. Pero la letra A es la correcta en este momento. Seguimos. Son capciosas las preguntas. Pregunta, ¿qué lugar de un vehículo se inicia un incendio con mayor frecuencia? En el motor A, B en las ruedas, C en el sistema eléctrico. En los tres puede haber incendio, pero ¿en qué lugar
del vehículo se inicia un incendio con mayor frecuencia. Ya, ahí estamos todos de acuerdo en las ruedas, ¿cierto? Está Paula, Alonso, Robert, Paola, Giundini, están todos de acuerdo que es en la rueda. Esa está fácil. Muy bien. Vamos con la siguiente. ¿Por qué el monóxido de carbono es peligroso para las personas? A. Porque es venenoso solamente. B. Nunca provoca daños ni aunque se huela durante 1 hora. C. Es un gas oscuro que no es venenoso. D. Porque no tiene olor y es venenoso. A ver, ¿cuál será la correcta? Está difícil. ¿Por qué el monóxido de carbono es peligroso para las personas? Robert dice porque no tiene olor y es venenoso. Giundini dice, nunca provoca daño ni aunque se huela durante 1 hora. Ahí, vamos a ver ese problema. Camila también nos dice que porque no tiene olor y es venenoso. Por eso es peligroso para las personas. Letra D, esa es la correcta. No tiene olor. Entonces uno lo huele, ¿ya? Y es venenoso. Y ahí está el problema. El problema más grave que es venenoso. Pero aquí dice, porque es venenoso solamente. No, pero es que no tiene olor, entonces es más fácil adherirlo. Seguimos. Vayan sacando conclusiones de acuerdo a las preguntas, porque eso les va a ayudar a recordar cuando les toque el examen. Es de color, ¿de qué color es? ¿Rojo, verde o blanco? Los rótulos de gases inflamables. ¿De qué color son los rótulos de gases inflamables? ¿Rojos, verdes o blancos? Giundini dice que es rojo. Los demás no se atreven. Y yo creo que estamos bien, Giundini. Rojos. ¿Ya? Ese es el color de los rótulos de gases inflamables. Ahí está, miren. Gases inflamables rojo, gases no inflamables verdes, gases venenosos y tóxicos blanco. Ahí tenemos una explicación. Bien, Giundini, se nota que has practicado. ¿Cómo puedes prevenir el riesgo de un incendio en tu vehículo? A. Manteniendo los niveles de agua sobre el máximo. B. Evitando conducir con el estanque lleno de combustible. C. Revisando su vehículo ante cualquier olor o gasolina extraño. Ahí están todos de acuerdo. Robert, Camila, Paola, Giundini, están todos de acuerdo que hay que revisar el vehículo ante cualquier olor a gasolina extraño. Correcto. Muy bien. Vamos con la siguiente pregunta. Si se ataca el incendio de una rueda con un extintor, ¿debe hacerse? Aquí viene la respuesta que estábamos buscando adelante. Si se ataca el incendio de una rueda con un extintor, ¿cómo debe hacerse? A. A intervalos largos y prolongados. B. De una sola vez hasta que se agote. C. A intervalos cortos. Bien, Camila. Bien, Robert. Excelente. A intervalos cortos, desde abajo hacia arriba y desde la base del fuego. Seguimos. Los extintores tienen que cumplir los siguientes requisitos. Letra A. El agente extintor será polvo químico seco. Letra B. Disponer de manómetro para medir la presión. Letra C. Todas las mencionadas. Letra D. Llevar una etiqueta con registro de las fechas de revisión y control. Letra C. Esa es la correcta. Todas las mencionadas deben cumplir los requisitos los extintores. Letra C. Bien, Camila. Bien, Alonso. Robert. Paola. Seguimos. Ya nos queda poco. Tratándose de un incendio de un vehículo dentro de un túnel.
¿qué acciones debe realizar usted? A, todas las mencionadas. B, solo en caso de incendio el conductor debe aproximar su vehículo todo lo posible hacia su derecha. C, tanto el conductor como los demás ocupantes deben abandonar el vehículo dirigiéndose rápidamente al refugio o salida más próximo. D, parar el motor y dejar las llaves puestas. A ver, Paola contestó la C. Alonso todas, Camila todas, Robert todas. Son todas. Todo debo hacer. Todo esto debo hacer. ¿Mm? Ahí está, mire. Detención en túnel. Todo debo hacer, mire. Un conductor que ha inmovilizado en el vehículo dentro de un túnel debe apagar el motor. Primero, mantener encendidas las luces y encender las luces de emergencia. Dirigir el vehículo a la zona reservada de emergencia más próxima. Siempre está sentido mano derecha. El conductor debe abandonar para solicitar ayuda. Los pasajeros se mantienen dentro del vehículo con el cinturón puesto, excepto que haya una salida peatonal muy próxima. ¿Ya? Listo. Vamos a seguir. Es difícil quedarse dentro del vehículo. Para los pasajeros, es difícil. ¿Cuál de los siguientes requisitos no es aplicable al extintor de incendio que deben llevar los taxis? Vean bien la respuesta. La pregunta dice, ¿cuál de los siguientes requisitos no es aplicable al extintor de incendio que llevan los taxis? A, tener como agente extintor polvo químico, tener como mínimo un potencial de extintor A1, 2B, C, tener una etiqueta que señale la fecha en que fue adquirido, D, estar dotado de manómetro. A ver, ¿cuál de los siguientes requisitos no es aplicable al extintor de incendio que llevan los taxistas? No es aplicable. A ver, tener una etiqueta, dice Camila, ¿qué dice Yundini? ¿Qué dice Paola? A ver, vamos a ver. Ahí está la correcta. Tener una etiqueta que señale la fecha en que fue adquirido, ¿no? Pues ¿para qué? Si lo que nosotros necesitamos es que tenga un vencimiento, no cuando fue comprado. Vamos con la siguiente. Ya nos quedan poquitas, chiquillos. Nos deben quedar 2 preguntas más. ¿Cuál de estas afirmaciones es falsa tratándose de un incendio de un vehículo dentro de un túnel? ¿Cuál es falsa? Ya sabíamos de un vehículo en un túnel, pero ¿cuál es falsa? A. Si puede salir, desplácese a la derecha y apague el motor. Esa es verdadera. B. Utilice el extintor propio o uno que esté disponible en el túnel. C. Si no puede extinguir el fuego, solicita ayuda desde un teléfono de emergencia. D. Cierre con llave para evitar robo de especies. El D. ¿Cierto, Camila? ¿Cierto, Alonso? Claro, el D. Bien, Robert. ¿Cuál de estas afirmaciones es falsa? No tengo que preocuparme del cerrar el vehículo. ¿Mm? Muchos quieren preocuparse, pero no tengo que preocuparme de eso. A ver. Saldrá la misma, ¿no? Sí, salió la misma. Ahora sí, esta es la última. Ya, chiquillos, hagamos cuenta que con esto ganamos el examen. En una carretera se produce un accidente automovilístico que no deja lesionados graves, pero sí provoca un incendio. ¿Qué procedimiento básico debería realizar? A. Ubicar el vehículo que se está incendiando en la berma y llamar a los bomberos para el manejo del incendio. B. Apagar el motor y abrir el capó del vehículo que se está incendiando. C. Se debe optar por proteger a las personas atacando primero el fuego o, por lo contrario, si es imposible extinguir el fuego, evacuar y alejar a los heridos. Alfonso, ¿seguro que es la B? ¿Seguro que dices que es la B? Ah, Alonso, está bien, pues la C. Más de la pregunta anterior. Ya, Camila, Paola, Robert, Patricia. Patricia Poblete, bienvenida. Alonso Flores. Muy bien. Debemos optar primero por revisar las personas. ¿Ya?
Si es imposible extinguir el fuego, hay que alejar luego y evacuar a los heridos. Ya, pues chiquillos, muchas gracias por estar esta semana en esta sintonía, que hemos podido leer el libro El Nuevo Conductor en conjunto e ir pudiendo revisar algunos detalles importantes, algunos ejercicios que le van a ayudar bastante en sus exámenes. Esperando que se encuentren bien, que tengan un muy buen descanso el día de hoy. Nos reencontramos, por mi parte, nos reencontramos la próxima semana, y para seguir en sintonía, hoy día a las 9 de la tarde, 9 de la noche ya, nuestra profesora Valeria y nuestro profesor David mañana a las 11 de la mañana, enseñando ellos el libro del Nuevo Conductor postulante a la clase P. Muchas gracias a ustedes que están en los comentarios, gracias a Robert, a Camila, a Paola, a Alonso, a ver quién más, Jorge Cisterna, a Paola Fuensalida, Yundini, Alonso Flores, Camila Muñoz y todos los demás que no los alcanzo a ver por acá, porque son bastantes. Así que un abrazo gigante, muchas gracias por su participación, que les vaya muy bien en la prueba que deben dar en su examen. Chao, chao.